La sociedad mexicana de 1970 a 1985. La economía mexicana de los 70. A mediados de la década de los 70, cuando México experimentaba una crisis provocada por el deterioro del modelo de sustitución de importaciones, que llegó a ser limitada para responder a las circunstancias económicas internacionales, el presidente Luis Echeverría aplicó reformas para afrontar los estragos de la crisis. Con ellas se pretendió la disminución del endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones, principalmente manufactureras. Esto hizo enojar a los empresarios, lo que provocó que sacaran sus capitales del país, generando con ello una intensificación sobre la base de los préstamos obtenidos en el extranjero, iniciando un endeudamiento con el exterior. México ante la crisis económica de 1982. En 1977, López Portillo establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, comprometiéndose a limitar el endeudamiento público y reducir el medio circulante y restringir el gasto público. Solo durante un año el gobierno mexicano cumplió con lo pactado, pues después de descubrir los yacimientos petroleros, el gobierno creyó haber encontrado el fin de las penurias económicas. Pero cabe señalar que el capital invertido fue producto de préstamos externos que a obtener por aval el petróleo no dudaron en otorgarle el préstamo, pero esto incrementó su adeudo con el exterior. La primera marcha LGBTB+ de México. El 26 de julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, participó una treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México. Lo describían como un nuevo episodio de la vida pública de nuestro país y en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvestis, transexuales e intersexuales. Se cuenta que la mitad de los participantes vestían con ropas considerablemente culturales como propias de mujeres, y se cuenta que uno de ellos era el yerno de Porfirio Díaz, quien fue exento de ser apresado de los 41 hombres detenidos. Terremoto de México de 1985. El terremoto de México tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985. Inició a las 7 horas y alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. Las zonas afectadas fueron el centro, el sur y el occidente de México, en particular la Ciudad de México, que hasta el momento ha sido el más significativo y dañino en la historia contemporánea del país. La réplica aconteció un día después, la noche del 27 de septiembre, el cual también tuvo una gran repercusión para la capital, al terminar por colapsar las estructuras y edificios restablecidos el día anterior. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. Los fallecidos existe una estimación de 3.200. En la arquitectura posmoderna en México, no existieron normas propias definidas como tal, salvo la idea de rechazar la formalidad establecida en el racionalismo, abogando por la originalidad de cada autor. Pero sí podemos hablar de características propias como que retoman elementos de la arquitectura prehispánica, las escalinatas y las plataformas, promueven la naturalidad de los materiales, la monumentalidad, la riqueza visual de las formas, el uso de lo vernáculo, ofrecen colores brillantes de luz solar que dan vida a las formas, el simbolismo, la importancia que dan a lugares de transición como pórticos, explanadas y accesos, convirtiéndolos en pasillos escenográficos. Algunos de los arquitectos de esta arquitectura posmoderna fueron Teodoro González de León. Nació en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1926. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM de 1942 a 1947 y en el 47 obtuvo una beca del gobierno francés y trabajó durante 18 meses en el taller de Le Corbusier, en donde participó en la unidad de habitación de Marsella, en Francia.
A principios de su carrera estuvo en el campo del urbanismo y de la vivienda popular. Posteriormente se inclinó hacia los grandes edificios públicos y privados. Trabajó de la mano de Abraham Sabludovsky para realizar el edificio del Infonavit, el Colegio de México, el Museo Rufino Tamayo, la Universidad Pedagógica Nacional, solo por mencionar algunos. Asimismo, participó con Francisco Serrano en la construcción de la Torre 2 y el Hotel del Centro Corporativo Bosques, en la segunda fase del conjunto urbano Reforma 222 en la Ciudad de México. Trabajó en los siguientes proyectos de forma individual: el Fondo de Cultura Económica, el Museo del Sitio en Tajín, Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes, el edificio Reforma 222 y el Museo de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Universitario. González fue merecedor de numerosos premios, entre los cuales se encuentran el Premio Nacional de Ciencias y Artes de 1982, el Gran Premio Latinoamericano de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires en el 89, el Gran Premio de la Segunda Bienal Internacional de Arquitectura de Brasil en 1994, el Premio Ludwig van Beethoven a la Creatividad Arquitectónica en las Américas, otorgado por la Organización Filarmónica de México en el 2004, por mencionar algunos. Falleció el 16 de septiembre del 2016 en la Ciudad de México. Abraham Sabludovsky nació en Białystok, Polonia, el 14 de junio de 1924, pero a los 3 años se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde desde pequeño manifestó su inquietud por la arquitectura. Naturalizado mexicano desde el 41, Sabludovsky estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, buscando siempre los materiales y objetivos de permanencia para sus proyectos, pues solía decir que arquitectura que no perdura no es válida. Sus obras se caracterizan por el uso de patios, pórticos, así como el talud, además de manejar siempre un equilibrio entre la armonía y el volumen, por lo que destacó en el diseño de casas habitación, edificios, oficinas, centros culturales y educativos. Según sus biógrafos, trabajó en el taller del arquitecto Mario Pani, quien siempre buscó que sus obras fueran funcionales. Sabludovsky comenzó su práctica profesional privada en 1950, laborando no solo a nivel nacional, sino internacional. Recibió numerosos reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1982, el Gran Premio Latinoamericano en la Bienal de Buenos Aires en 1989, la Medalla de Oro en la Bienal de Arquitectura en México en el 93, así como el Vitruvio al mérito por su trayectoria en la arquitectura latinoamericana y el aporte a la cultura en los pueblos, Buenos Aires, 1924. Abraham Sabludovsky murió el 9 de abril del 2003 en la Ciudad de México. Mario Pani Darky nació en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1911 en el seno de una familia acomodada y con buenas relaciones políticas. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, donde luego de licenciarse y de casarse, regresó a su país. Buena parte de las grandes innovaciones urbanas y arquitectónicas de mitad del siglo XX mexicano provienen de la mano de Mario Pani. Su modelo renacentista del papel del arquitecto le permitió intervenir en todas las escalas, tipologías y temas de la profesión, imaginar la ciudad ideal, proyectar y hacer realidad las unidades de habitación corbusianas, codearse con presidentes de la República, secretarios de Estado y empresarios y socializar con albañiles. Pragmático y antisolemne, luchó en todos los campos y apostó a lo grande por soluciones totales, que implican aspectos urbanos, sociales, económicos y políticos. Pani fue el último estratega que se sentó delante del tablero metropolitano para mover las fichas que correspondían a un plan. Para Pani,
La problemática metropolitana, debido al acelerado crecimiento sin planeación, podía intervenirse desde dos acciones precisas, las ciudades de dentro y las ciudades de fuera, llevando a la práctica ejemplos de gran magnitud como la ciudad universitaria, Tlatelolco o ciudad satélite, respectivamente. Su convencida y acrítica militancia moderna le hacía confiar ciegamente en la idea del progreso lineal y el implícito crecimiento constante hacia un mundo mejor. Pani explotaba su contradictoria áurea internacional por su formación francesa y adolecía del sentido crítico, histórico y social de sus colegas socialistas mexicanos. Ambas circunstancias lo harían atractivo e inofensivo a la vez, facilitándole el acceso al poder para abordar proyectos de índole social a gran escala. Fue fundador de la revista Arquitectura de 1938 a 1978. Mario Pani murió a los 81 años, un día de febrero de 1993. Detrás quedaron 136 proyectos realizados a lo largo de 6 décadas de práctica profesional. Orson Núñez es originario de Morelia, Michoacán. Ingresó a la Escuela de Arquitectura y se titularía en 1970. Inició su labor profesional trabajando 2 meses para el entonces Departamento del Distrito Federal. En 1971 ingresó a la Dirección de Obras de la UNAM y en 1972 Orson Núñez fue ascendido a jefe del taller de proyectos con varios dibujantes a su cargo. Para 1973 ya era director de proyectos de la Dirección de Obras de la UNAM. La dirección de proyectos a cargo de Orson Núñez diseñó todos estos edificios con un sello distintivo, el concreto aparente, no solo en la estructura sino en grandes superficies de fachada. Tras un breve periodo de práctica privada, Orson Núñez incursionó en la arquitectura de hospitales cuando asumió la dirección de obras y proyectos de la Secretaría de Salud Federal en 1982, haciendo equipo con Guillermo Soberón, ahora como secretario correspondiente. De esta etapa encontramos su proyecto para el Instituto Nacional de Salud Pública. Concluido ese sexenio en 1988, regresó nuevamente a la práctica privada para no dejarla más. Vendrán nuevos encargos muy importantes como el fondo reservado de la Biblioteca Nacional del Centro Cultural Universitario, de cuya primera etapa también es autor, el archivo y la Biblioteca del Estado de Chiapas, la restauración del Teatro Campo en su natal Morelia, hasta una pequeña sala de conciertos en Naples, Florida, entre otros. Nacido en la Ciudad de México en 1931, Ricardo Legorreta Vilchis fue un arquitecto de larga trayectoria. Empapado en las obras de sus contemporáneos, inició su carrera profesional impregnado de sencillez, libertad y simplicidad. De 1948 a 1952 estudió la licenciatura en arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajó en el taller de José Villagrán García hasta 1960, año en que funda su despacho en sociedad con Noé Castro y Carlos Vargas. Su estilo se caracteriza por la aplicación de temas contemporáneos a la arquitectura tradicional de su país. Ricardo Legorreta sobresalió interpretando el estilo arquitectónico de los edificios de origen mexicano, colores vibrantes, formas geométricas, fuentes, espacios llenos de luz y patios íntimos con sellos de su estilo. Tuvo una carrera de más de 50 años y diseñó más de 100 proyectos en un rango que va de museos y hoteles hasta edificios de oficinas y fábricas, campus universitarios, espacios urbanos, así como residencias privadas en México y en el extranjero. En su trabajo figuran influencias del periodo colonial de México y del mundo islámico. Los patios. También fue influenciado por la arquitectura monumental de Luis Kahn. Las construcciones de Legorreta combinaron cuidadosamente monumentalidad y espacio interior como lo podemos ver en la fábrica Renault y en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, considerado una de las obras más representativas en la que tuvo el apoyo colaborativo de Luis Barragán. Legorreta logró salir de la escena global y construyó en gran parte del mundo obras como la Casa Sushi en Japón,
en las que se apropiaba de las características del lugar para diseñar y proyectar antes de poner su estilo y mimetizar la estructura. Ha dejado un gran legado de obras maestras de la arquitectura mexicana, y aún después de fallecer podemos ver que el despacho Legorreta más Legorreta, dirigido por su hijo Víctor Legorreta, muestra la misma vivacidad arquitectónica que su fundador pudo plasmar en su obra. En 1999 el arquitecto Ricardo Legorreta recibió la Medalla de Oro de la Unión Internacional de Arquitectos y un año después la prestigiosa Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos. Fue el primer arquitecto mexicano en obtener el prestigiado Premio Imperiale en 2011 que otorga la Asociación de Arte de Japón, y en septiembre de este mismo año fue reconocido como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de México. Ricardo Legorreta falleció la mañana del 30 de diciembre de 2011 a los 80 años de edad. Luis Ramiro Barragán Morfín nació el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara, Jalisco. Nacido en una familia católica acomodada, cursó la carrera de ingeniería en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, de donde se graduó en 1923. Su pasión por la arquitectura florecería tras un viaje a Europa en 1925. Barragán pasaría los siguientes 2 años en el viejo continente, visitando desde la Alhambra de Granada en España hasta las villas de la costa italiana. El recién graduado ingeniero quedó fascinado por la belleza de los jardines que visitó, despertando un interés de por vida en la arquitectura del paisaje. Además, durante su estadía en Francia conoció a Le Corbusier, urbanista suizo y uno de los más grandes exponentes de la arquitectura modernista. Inspirado por sus aprendizajes en Europa, Barragán regresó a Guadalajara, donde se dispuso a realizar diferentes proyectos de remodelación para figuras importantes de la ciudad. Su primera gran obra fue remodelar la casa de Emiliano Robles de León, un abogado de renombre. Barragán se vio obligado a ocuparse de los negocios familiares tras la muerte de su padre en 1930, pero se mudó a la capital mexicana 6 años después. Eventualmente se instaló en la colonia Tacubaya y ahí, en un pequeño terreno, construyó la casa modernista en donde viviría el resto de su vida. Además de remodelar casas, Barragán dedicaría buena parte de su carrera al desarrollo inmobiliario. Una de sus contribuciones más destacadas fue ayudar a desarrollar el proyecto urbanístico de Jardines del Pedregal de San Ángel, ubicado al sur de la Ciudad de México. Con su diseño de jardines de rocas y estrictas normas de construcción, el arquitecto buscaba proteger el paisaje y específicamente celebrar la belleza de la piedra volcánica de la zona. También estuvo involucrado en la creación del fraccionamiento Lomas Verdes y de diversas construcciones en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Aunque por mucho tiempo pasó desapercibido en otros países, Barragán se alzó a la fama internacional en 1976, después de que el Museo de Arte Moderno de Nueva York realizara una exposición sobre su obra. En 1980, Barragán recibió el prestigioso Premio Pritzker. Para ese entonces, su enfermedad de Parkinson estaba tan avanzada que su calidad de vida se había visto muy afectada. Murió en su casa de Tacubaya en 1988 a la edad de 86 años. Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez fue un arquitecto, urbanista, diseñador, escritor, editor y funcionario público mexicano. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que egresó en 1943. En sus primeros años de carrera, diseñó una estructura para escuelas rurales que dio origen a 35,000 escuelas de todo México. Autor de obras como el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno de México, el Estadio Azteca y las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 1968. Los diseños de Pedro Ramírez Vázquez destacan por sus líneas limpias y elegantes. El concreto fue su material más usado. El estilo arquitectónico de Ramírez Vázquez se caracterizó siempre por la experimentación, la búsqueda de un lenguaje personal a través de sus propias raíces y carácter público de su obra, similar al de la arquitectura brasileña moderna, la cual siempre reconoció como influencia. Obras importantes. Museo Nacional de Antropología, 1964. El Museo Nacional de Antropología, ubicado en el corazón del bosque de Chapultepec, se edificó sobre una superficie de 70,000 metros cuadrados.
Su diseño materializó el respeto a la tradición de los pueblos prehispánicos, al tiempo que conservó sus valores y constantes culturales, los aplicó con soluciones nuevas y en armonía con materiales, técnicas y necesidades contemporáneas. Estadio Azteca 1966. Diseñado en colaboración con el arquitecto Rafael Mijares, el Estadio Azteca fue construido como parte de la estrategia para obtener la sede de la Copa del Mundo de 1970. La fachada se compone de columnas de concreto reforzado que soportan el sistema de gradas de concreto, así como el techo de acero laminado. Nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, 1976. Ante el deterioro estructural y la falta de espacio para peregrinos en la Basílica de Guadalupe, que data de principios del siglo XVII, se decidió construir un nuevo recinto religioso. Construida con hormigón armado para la estructura de la cubierta, su característico color turquesa proviene de las láminas de cobre usadas para su recubrimiento. Este templo se ubica al norte de la Ciudad de México y destaca por su planta circular que puede albergar hasta 10,000 personas. Enrique Yáñez nace en la Ciudad de México en 1908. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, recibiendo su título en 1938. Su labor en el campo de la salud tiene numerosos ejemplos entre 1964 y 1978, como son la maternidad de Nonoalco, los hospitales generales de Torreón, Tampico, Saltillo y López Mateos y Ricardo Flores Magón en la Ciudad de México. A él le gustaba aprovechar y explotar la tecnología aplicándola en su arquitectura por medio de la estructura. Así vemos que en muchas de sus obras la estructura se vuelve el elemento más importante, que en ocasiones toma una función más allá de únicamente sostener al edificio. La mayoría de sus obras fueron de carácter público, sobre todo hospitales, convirtiéndose en un referente claro para la arquitectura enfocada a la salud en nuestro país. Fue miembro de la Academia de las Artes en 1984. Recibió el Gran Premio de la Academia 1986 de la Academia Nacional de Arquitectura. Y en el año 2008 el Museo de la Arquitectura le rindió un homenaje con motivo de los 100 años de su natalicio con muestras de maquetas y planos de sus obras arquitectónicas icónicas. Él fue un arquitecto mexicano, teórico de la arquitectura funcionalista, especializándose en la arquitectura hospitalaria en México. Obras importantes de Enrique Yáñez: el Hospital Adolfo López Mateos del Iste, el Hospital General de la Raza, Hospital General de Tampico del IMSS, el Centro Médico Nacional, Hospital de Especialidades y Aulas, y por último el Centro Médico Nacional, Hospital de Oncología. Agustín Hernández es un arquitecto mexicano nacido en la Ciudad de México en 1924. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo su título profesional en 1954. Su tesis de fin de carrera atrevida, innovadora y original marca lo que será su vida como arquitecto. Máximo representante de la arquitectura emocional, su obra se centra en la revaloración de lo local filtrado por la práctica moderna de la disciplina. Su placer por adentrarse en las raíces del pasado mexicano lo ha llevado a crear edificios como el del Colegio Militar, inspirado en las zonas arqueológicas de Monte Albán y Teotihuacán. No se trata de edificios que sean solo una añoranza del pasado, sino de construcciones modernas en las que un jeroglífico mexicano es el punto de partida para una obra que se inserta en el mundo contemporáneo. Agustín Hernández, obras importantes: Escuela del Ballet Folclórico 1968. En 1966 comienza la construcción de la escuela a cargo del renombrado arquitecto Agustín Hernández, quien retomó elementos inspirados en el pasado prehispánico de México a partir de las formas trapezoidales y escalonadas que recuerdan el talud, el tablero y ambos recursos estructurales y estéticos de las pirámides mayas. El heroico Colegio Militar, diseñado por el arquitecto Agustín Hernández Navarro en colaboración con Manuel González Rull en 1976. Este conjunto arquitectónico militar se ubica a las afueras de la Ciudad de México, buscando responder a las necesidades que urgían a la institución que la alberga. Casa en el Aire, Bosque de las Lomas, 1991. Esta extraña y sofisticada obra de arquitectura, como una monumental y provocativa escultura ultramoderna, es en realidad una vivienda familiar
de diseño vanguardista, diseñada por el arquitecto mexicano Agustín Hernández, conocido por su estilo de arquitectura escultórica. Juan O. Horman, conocido como un espíritu rebelde, progresista, revolucionario y crítico, fue uno de los creadores más representativos del arte de México del siglo XX. Fue un artista completo, arquitecto, muralista y pintor de caballete. Nació en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, en la Ciudad de México. Se convirtió en un arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier y ayudó a introducir a México la arquitectura funcionalista. En una etapa posterior se percibe la influencia de Frank Lloyd Wright y de su arquitectura orgánica. A lo largo de su carrera fue profesor del Instituto Politécnico Nacional, donde creó la carrera de ingeniero arquitecto. Luego de una actividad muy intensa, se retira de la arquitectura de manera paulatina. En 1937 trabaja de manera intensa como muralista, desde la perspectiva del pintor, concibiendo así su obra de caballete, representando el paisaje de México en el retrato y aquellas obras denominadas fantásticos y realistas. En la realización de sus composiciones utilizó preferentemente dos técnicas: el tempe para obtener colores luminosos y duraderos y el fresco para sus murales. Su producción pictográfica refleja inquietudes sociales y nacionalistas. Fue el inventor de nuevas formas a través de las creaciones arquitectónicas y al mismo tiempo el continuador del puntillismo. Horman realizaba murales que pretendían alcanzar a través de ellos una comunicación con el pueblo mexicano. Los habitantes de sus muros son personajes de la historia del hombre en general, o de la mexicana en particular. Se decía que buscaba llegar por medio de imágenes y actores concretos al hombre común, y no al intelectual sofisticado. Horman emplea la pintura como un medio de fijación plástica de su interpretación de la vida natural y humana, visión analítica y desmesurada de la historia, pasada y actual. Él estableció un nexo entre la pintura y el arte popular. Horman se quitó la vida el 18 de enero de 1982, a los 76 años de edad. Dicen que fue por depresión. Las obras más representativas de Juan O. Horman son el Museo La Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra, ubicada en Yucatán, México, la Casa Cecil O. Horman, la Casa de Juan O. Horman, ubicada en Pedregal de San Ángel, 1958, el Hidalgo Liberador, ubicado en el Auditorio, en el CIES, los murales Canto a la Patria, Independencia y el Progreso, y los Liberadores en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en el Centro Scop, 1954, y su obra más conocida, llamada la Biblioteca Central de la UNAM.